la parte de potencial. Que no sé por qué no mueve. Y si quieren, por mientras, tenemos ahí la contraseña. Entonces les decía que vamos a trabajar lo de el potencial eléctrico. Entonces, bueno, aquí vamos a tener lo siguiente. Primero sería que, bueno, aquí lo tengo en esta presentación. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar lo que sería la idea de, pues lo que es el trabajo por unidad de carga, o en este caso lo que sería la energía potencial por unidad de carga. O sea, nosotros vamos a definir este potencial eléctrico en términos de esa relación. La ventaja del potencial es que nosotros al momento de calcularlo, no vamos a requerir de lo que es la parte vectorial para poder saber ese valor, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos ahí. Y bueno, básicamente sería el trabajo requerido, dice, por unidad de carga para llevar una carga una carga de prueba positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Entonces, lo que vamos a llamar potencial se va a referir entonces a eso, ¿verdad? Que sería el trabajo por unidad de carga que usted va a necesitar hacer para llevar una partícula de un punto a otro. Vamos a tener que a veces va a ser necesario pues definir, por ejemplo, de que usted trae la partícula desde el infinito, ¿verdad? Y que el potencial traído desde de una partícula, ¿verdad? Traída desde el infinito, pues nos va a dar cero. Eso es más, pues normalmente una de las suposiciones que vamos a usar para poder facilitar el cálculo del potencial. Es casi similar a lo que nosotros hacemos con la energía potencial cuando definimos un nivel cero, ¿va? Bueno, de ahí, aquí hay algunas operaciones, miren, que se pueden trabajar para simplificar lo que es bueno, para poder llegar al cálculo del potencial. Este también se le llama a veces potencial escalar. Si ustedes notan el RI sobre RI cuadrado, eso sería lo que nosotros tendríamos en la parte de la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, este RI unitario sobre RI cuadrado es lo que va acompañando a la fórmula de fuerza eléctrica, ¿verdad? Y lo que nos dicen es que hay una operación, ¿verdad? Este es un operador, es similar al de la derivada, solo que este operador lo que hace es calcular la derivada parcial, pero pues como les decía, es un operador vectorial, me va a generar un vector al final, pero me va a derivar la función en términos de estas coordenadas. Este sería, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Entonces, lo que le dice es que si usted aplica, o sea, que esta cantidad que está en el lado izquierdo es igual entonces a lo que sería el gradiente, ¿verdad? De 1 sobre RI. Entonces, si ustedes aplican esa derivada, ¿verdad? Obtendrían este resultado, el negativo, ¿verdad? Bueno, el negativo este. Ustedes lo pueden ver más o menos así. ¿Quién es RI? En coordenadas cartesianas sería más o menos de esta manera, ¿verdad? Y tendríamos z menos zi al cuadrado, todo a la 1 media. Entonces, si usted realiza la derivada parcial con respecto a x de RI, todo lo que no es x es constante, ¿verdad? Y se hace cero, la derivada parcial. Y aquí le quedaría entonces 1 medio de la base, ¿verdad? Que resta a la menos 1 medio. O sea que aquí te quedaría x menos xy todo al cuadrado, ¿verdad? Más z menos zi, todo esto a la menos 1 medio. Perdón, es que este no está bien, sería menos 1 medio menos 1. Aquí sería menos 3 medios. Y de ahí derivo lo interior y me queda 2x menos xy.
por el vector unitario X. Entonces se cancela el 2 y como nosotros dijimos que RI es todo esto al lado un medio, entonces no sé si notan que esto quedaría, por ejemplo, 2x menos xy x unitario sobre RI, pero a la 3. Entonces, si hace todo lo demás, le va a quedar, pues básicamente el resultado ese que mencionan, ¿no? Perdón, aquí no va el 2, ¿verdad? Porque se canceló con el 1 medio. Entonces, y de hecho aquí es negativo, porque sube como negativo es, bueno, este está bien, sino que este sube como negativo, ¿verdad? Y al derivarlo queda de esa manera. Entonces aquí nos queda menos. Entonces esto generalizándolo le queda entonces arriba el vector R y abajo el vector RI al cubo, ¿verdad? Que al final pues se puede reescribir como vector unitario y llegar al mismo resultado que le dicen ahí. Bueno, eso solo es una parte operacional, ¿verdad? Lo que nos dice entonces es que nosotros podemos reescribir esto que está en la fórmula de la fuerza eléctrica para poder definir esta nueva cantidad. Y como les decía, la definición formal es eso, trabajo por unidad de carga, para mover una partícula, ¿verdad? Desde lo que sería el infinito a un valor en particular. Entonces, bueno, entonces aquí lo que hacen es reescribir eso, miren. Reescriben lo que sería el campo eléctrico. Aquí tenemos Q sub I, 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, bueno, aquí me faltó el R unitario, ¿verdad? Entonces, no, aquí hacen ya el cambio, ¿verdad? Solo que aquí no es RI vector, es RI normal, es la función, ¿verdad? Entonces, definiendo el potencial como Q sub I sobre 4pi epsilon sub 0 RI, entonces a nosotros nos queda que el campo eléctrico es equivalente al negativo de el gradiente del potencial, ¿verdad? Entonces es esta relación que estamos viendo acá. Ok, entonces, bueno, tenemos otra relación, a ese sale de lo que llaman el teorema de Stokes, miren, y este sería de hacer el producto cruz, ¿verdad? Del campo eléctrico. Si ustedes notan, en este caso tendríamos el gradiente, el producto cruz es entre el gradiente y el negativo, el gradiente del potencial. Bueno, este resultado nos da 0. Y si usamos entonces lo que está aquí abajo como teorema de Stokes, lo que nos dice es que el producto punto entre el campo y pues en este caso la trayectoria que lleve o se mueva la carga, ¿verdad? Si es en una curvatura o en una trayectoria cerrada, entonces esto es igual a 0. Esto parte también de lo que nosotros sabemos de que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con cargas eléctricas, se trabaja lo que es la conservación, ¿verdad? Es decir, que la energía potencial eléctrica es conservativa. Y aquí tenemos entonces que esto se entiende de que, pues, el trabajo, ¿verdad?, hecho por el campo eléctrico es igual a 0, ¿verdad? Si va de un punto a otro. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a lo que es las definiciones, ¿verdad?, del potencial. Entonces, bueno, también vamos a tener también lo que es la parte esta de lo que se va a llamar las funciones equipotenciales. Si usted tiene una función, digamos, en varias variables que está igualada a una constante k, digamos, y usted aplica lo que es la derivada, entonces usted va a tener, por ejemplo, la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Por lo que sería la derivada de x, ¿verdad? Si hacemos con respecto a t sería ahí. Ok, si hiciéramos con respecto a t le quedaría así.
la de Y con respecto a T y la de F con respecto a Z y aquí D con respecto a T igual a 0, ¿verdad? Porque está igualado a una constante. Entonces noten que este se puede reescribir como lo que sería el gradiente de F por dx. El gradiente de F, no, estos son las velocidades, ¿bien? Entonces se puede escribir como el gradiente de F, ¿verdad? Ese sería con las parciales y este sería el producto punto de B, igual a 0. Eso sería para un caso, ¿verdad? Particular. Estamos hablando de una función y que podemos aplicar esto, ¿verdad? Pero noten de que aquí, bueno, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que aquí, pues tenemos el ds, que es similar al de la velocidad que teníamos allá, y en este caso sería, pues, equivalente al f que tenemos aquí, ¿verdad? Porque recuerden que al final el campo eléctrico es el gradiente de una función entre variables, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, si esta función es una constante, entonces el campo eléctrico va a ser 0. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros, pues, vamos a nosotros a graficarla. Se podría graficar inclusive, ¿verdad? A esto se le va a llamar superficies equipotenciales, aquellas en las que cumple entonces esta relación en la que el trabajo es igual a 0 debido al producto punto. Entonces, es decir, de que usted si usted mueve una carga a través de esa superficie equipotencial no va a realizar trabajo, ¿verdad? Por lo que estamos viendo ahí abajo en la presentación. Entonces, eso pasaría, por ejemplo, en un conductor. Entonces, un conductor, debido a la condición electrostática, vimos de que las cargas se mantienen en la parte de la superficie, ¿verdad? Entonces, si usted aplica la ley de Gauss aquí, pues el campo eléctrico es 0, dijimos, ¿verdad? Y eso entonces hace que, pues por lo que estamos viendo aquí, la relación entre, estábamos diciendo de que esto se puede calcular de esta manera, ¿va? Entonces, al ser el campo 0, ¿verdad? Hay dos opciones, ¿verdad? O que el campo sea 0, como en el caso de estos conductores, o que, bueno, el potencial sea... Sí, aquí hay dos opciones, que el potencial sea 0 o que sea una constante, ¿verdad? Son las únicas maneras en las que nos van a dar esos resultados. Bueno, entonces, es decir, lo que vamos a concluir aquí es que, por ejemplo, en los conductores, nosotros vamos a tener que son superficies equipotenciales, ¿verdad? Entonces, eso significa que si aplicamos trabajo a través de la superficie, o sea, no realizaríamos trabajo para mover una carga, ¿verdad? Las unidades para el potencial eléctrico, ¿verdad? Sería entonces el volt. Y este entonces se puede reescribir como Joule sobre Coulombs. Por eso les decía al final que cuando hablamos del campo eléctrico, también lo podemos escribir en términos de voltmetro, ¿verdad? Y no solamente como Newton sobre Coulombs. Bueno, a veces cuando ustedes trabajan con cargas como electrones, cuestiones así, entonces las energías son muy pequeñas y se suele reescribir esto en términos de lo que vamos a llamar nosotros el electrón voltio. Entonces el electrón voltio va a ser una unidad de energía y vamos a usar entonces esta relación, miren. Es decir, sería la energía necesaria para mover un electrón a través de un diferencial de potencial de 1 voltio, ¿verdad? Entonces a eso es lo que nos vamos a referir al definir lo que es pues el electrón voltio. Esas es más unidades, ¿verdad? De energía que se usan ya cuando hablamos de partículas, elementos, o sea, electrones, protones, cuestiones así.
Bueno, aquí tenemos similar a lo que vimos en el campo eléctrico. Tenemos distintas formas de calcular distribuciones de carga. Entonces aquí tendríamos que, por ejemplo, pues podemos usar lo que es en general lo que es el dq, o sea, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de dq sobre r, ¿va? Y como ven aquí, pues una de las ventajas del potencial es que ustedes solamente necesitan calcular no de manera vectorial, ¿verdad? A veces se hace bien tedioso, ¿verdad?, hacer esos cálculos por medio de vectores, sino que todas estas son funciones al final. Entonces, si ustedes notan, el dq lo cambian por lambda de s, sigma de a o rho de tau, ¿verdad? Y el primado simplemente lo que quieren dar a entender es que esa fuente. Bueno, aquí hay algunas como simplificaciones algebraicas, ¿verdad? Entonces noten que tenemos aquí el E producto punto ds, esto sería también equivalente al trabajo, ¿se acuerdan, verdad? Es decir, si yo quiero saber el trabajo realizado al mover una carga eléctrica, entonces tendríamos que sería, por ejemplo, Q por E, ¿verdad? Pero como lo que estamos trabajando aquí es lo del potencial, entonces lo reescriben de esta manera. Aquí hacen algunas simplificaciones, miren. Por ejemplo, le dicen que E producto punto ds, con la definición que sabemos del potencial, se puede cambiar a esa forma, ¿va? Y se cumple esta relación con las derivadas, que es similar a lo que tenemos en azul aquí arriba, miren, que es esta parte, ¿verdad? Solo que yo le igualé a un valor constante. Entonces, usando esa relación, nos queda aquí un dφ. Y ese dφ entonces se convierte en esto. Entonces tenemos que una forma de poder encontrar el potencial es por medio de esta relación. Es decir, que al final nos están diciendo con esa simplificación que si usted quiere saber el cambio de potencial, entonces nosotros podemos aplicarlo con la integral de el producto punto del campo y el ds, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros tenemos otra forma de calcular el potencial. Es decir, nos están diciendo que una forma es de esta manera. Por ejemplo, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 le dice, y aquí dq sobre r, ¿verdad? Eso sería para distribuciones de carga, de distribuciones de carga continua. Si fuera una partícula, entonces simplemente usted va a usar esta relación, ¿va? 4 pi q sobre 4 pi epsilon sub 0 r. De hecho, lo podemos ver, ¿verdad? Porque es así. Entonces, por ejemplo, aquí usted diría delta phi igual al negativo. E sería en este caso entonces el campo eléctrico de una carga, ¿verdad? Entonces, para una carga, por ejemplo, nosotros podríamos usar la ley de Gauss y definir una superficie esférica. Entonces nos vamos a tener de que aquí sería 4 pi r cuadrado y aquí sería sobre q sobre epsilon sub 0. Entonces, note que aquí quedaría q sobre 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado. Esto estaría en la dirección r unitario. Y el único que va a sobrevivir de este ds es el dr, es decir, el dr r unitario. Y usted va a mover una partícula de menos infinito a un valor. Entonces, aquí le queda menos q sobre 4 pi epsilon sub 0, la integral de dr sobre r cuadrado. Entonces, aquí quedaría menos 1 sobre r. Entonces, tendrías aquí 4 pi epsilon sub 0 negativo y menos 1 sobre r.
Bueno, entonces, y aquí evaluado perdón, aquí sería de infinito a R. Entonces, bueno, aquí sale el 4pi epsilon sub 0 R, miren, porque a infinito tendería a 0, ¿verdad? Que es lo que vamos a aproximar, les comentaba, ¿verdad? Para una carga puntual es esta representación, ¿verdad? Que es lo que pues, yo traté de colocar en este momento. Entonces, estas son las tres formas en las cuales nosotros podemos calcular el potencial, ¿verdad? Ya sea por medio de sabiendo el campo eléctrico. Usted sabe el campo eléctrico, entonces puede calcularlo de esa manera. Entonces, ahí es donde viene la ventaja de la ley de Gauss cuando aplique, ¿verdad? O sea, no es que no pueda aplicar para cualquier superficie cerrada, ¿verdad? Pero la integral se hace más complicada. Entonces ahí es donde viene la limitante más que todo. Es decir, en general, usted entendería que sin importar la superficie cerrada, eso siempre se va a cumplir, la ley de Gauss. Entonces, bueno, si usted tiene una partícula Q y, por ejemplo, usted tiene una partícula de prueba, ¿verdad? Como mencionaban ahí, nosotros vimos que si es positivo, las líneas de campo van a ir en esta dirección, ¿verdad? Radial y hacia afuera, ¿verdad? Entonces, usted nota que conforme usted va a mover o sea, si usted trata de mover Q0 desde el infinito hasta un valor R, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estaríamos haciendo es, o sea, usted al mover la partícula estaría generando un trabajo, porque el efecto natural sería la repulsión, ¿verdad? Sabemos nosotros que el trabajo es igual al negativo de la energía potencial, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, el vector de fuerza eléctrica, digamos, iría en esta dirección y el desplazamiento, digamos, si lo hacemos radial, digamos, usted lo estaría haciendo en dirección contraria. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El trabajo que se hace si el trabajo que hago yo sería positivo, ¿verdad? Porque yo lo estoy empujando en esta dirección, ¿verdad? Y estaría en la misma dirección del movimiento. El punto aquí es que, por ejemplo, si yo suelto esta partícula, ¿verdad? La aceleración que va a provocar va a ser mayor conforme esté más cerca a la carga a que esté en el infinito, ¿verdad? No es que no va a acelerar, sino que lo va a hacer con una menor intensidad. Entonces, conforme se acerca la partícula, podemos decir que delta U va a incrementar en este caso, ¿verdad? Si usted se acerca a la partícula, ¿verdad? Se acerca a Q, digamos. Y si nosotros nos alejamos a Q, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la energía potencial disminuye porque estamos hablando de que la energía pues cinética va a ser menor, ¿verdad? Es decir, que aquí más bien estamos diciendo de que conforme lo vamos acercando, estamos generando una mayor energía potencial, ¿verdad? A la carga. Entonces, bueno, de hecho, aquí podemos ver de que, bueno, y aquí con esto también entra lo que es el potencial, ¿verdad? Porque si ustedes notan, el potencial se definió como trabajo por unidad de carga. Entonces, al final esto normalmente lo representan de esta forma, ¿eh? Entonces, al saber usted el delta U, usted también sabe lo que es el potencial de alguna manera. ¿Qué más? Bueno, de lo que creo que aquí salió un dibujo, me parece. Déjenme ver. Ah, sí, aquí. Entonces, miren que hay una relación entre lo que es o sea, obviamente ya lo definimos, ¿verdad? Entre el campo y lo que es el gradiente del potencial. Pero si ustedes notan, esto, por ejemplo, sería lo que nosotros vamos a llamar las superficies equipotenciales. ¿Qué significa eso? Es que el potencial se mantiene constante. Vaya, por ejemplo, nosotros acabamos de decir que para una partícula, pues este es el potencial, ¿verdad? Le ponemos R
porque estamos diciendo de que R puede variar. Pero ¿qué tal si R es igual a un valor dado? El R mayúscula que yo tenía ahí arriba. Entonces, si ustedes notan, no, perdón, sería algo así. No es que no se pueda aplicar eso, sino que lo que quiero yo es decir, ¿qué tal si el potencial es un número? Llamémosle así, miren, que esto es phi0. Entonces, si ustedes notan, aquí podemos simplificar esto, es decir, aquí nos va a quedar R igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 y este phi0, ¿verdad? Y todo esto es un número, ¿verdad? Entonces, ¿quién es R para nosotros? Bueno, R, recuerden que es la distancia entre los dos puntos. Entonces, si lo hablamos en tres dimensiones, nos quedaría X menos X al cuadrado, X prima, pongámosle si quieren, Y menos Y prima cuadrado, más Z menos Z prima cuadrado, igual a un número, ¿verdad? Entonces, no sé si notan que esta es la ecuación de una esfera, ¿verdad? Pero en el plano, si nosotros lo miráramos en dos dimensiones, nosotros solo podríamos dibujar lo que son circunferencias. Entonces, para una carga Q, nosotros vamos a tener que las superficies equipotenciales van a ser círculos, ¿verdad? No voy a dibujar otro porque no ajusta. Pero el punto es de que son círculos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tenemos con la superficie S. Entonces, para empezar, una superficie equipotencial, tenemos que el potencial es constante. Y la otra relación que nos están diciendo aquí es que estos dos son perpendiculares y van en dirección opuesta. Entonces, donde vos mires que el campo eléctrico aumenta, entonces, o sea, son signo opuesto. El campo eléctrico es opuesto a este gradiente. Entonces, phi1, phi2 y phi3, la relación no la dice ahí, pero básicamente es de que va aumentando. Phi1 es menor que phi2 y phi2 es menor que phi3. Entonces, miren que el campo eléctrico va apuntando hacia la dirección donde disminuye el potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en el caso que estábamos hablando de la partícula puntual esta? Entonces, estamos viendo de que el campo eléctrico apunta hacia la derecha, bueno, hacia allá, ¿verdad? Como estábamos viendo aquí. Entonces, según esto, entonces, tendríamos que, pues ahí estamos viendo hacia dónde apunta la disminución del potencial. Entonces, hacia afuera del espacio, tenemos que el potencial va a disminuir, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos aquí más o menos. Solo que he hablado en términos de la energía potencial eléctrica. Y si nosotros nos alejamos, ¿verdad? Sería que usted estaría moviéndose para esta dirección, miren. Y ahí tendríamos que el potencial sería, vamos a ver, no, si se acerca, perdón, si se acerca estaría en contra de la dirección del campo eléctrico y entonces el potencial eléctrico aumenta. Entonces, para una carga positiva tenemos esta situación. De hecho, creo que igual se cumple para una carga negativa. Esta relación, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo de la relación con el gradiente, ¿verdad? Pero aquí no, pues tal vez no se mira tan claro como lo tratamos de revisar aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esa parte de las superficies equipotenciales y también tenemos bueno, lo que sería la relación entre el potencial eléctrico y la energía potencial, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Bueno, en general, bueno, para una esfera, perdón, para una carga puntual tenemos eso, ¿verdad? Esas superficies equipotenciales en este caso serían, pues, esferas, ¿verdad? Y las líneas de campo, las líneas de campo van a ser perpendiculares a lo que sería la superficie equipotencial, ¿verdad? Entonces aquí sería un phi 0. Entonces vamos a tener que se cumple esa situación, ¿verdad? Y bueno,
Eso creo que sería ya un resumen de la idea del potencial. De ahí hablamos de lo que es el producto punto y todo eso. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, entonces aquí dice, aquí hay algunos cálculos, ¿verdad? Creo que estos los tengo yo en los videos anteriores, pero vamos a ver si hacemos algunos. Lo que ya la parte teórica ya la hablamos. Entonces, voy a colocar un ejemplo para que podamos tener aquí un caso. Entonces, permítanme. Bueno, aquí nos dice que las tres partículas con carga de la figura 2515 están en los vértices de un triángulo isósceles y le pide calcular el potencial eléctrico en el punto medio. Entonces el potencial aquí usted lo va a hacer de esta manera, ¿verdad? De igual a 1 hasta 3, es decir, va a calcular el potencial de todo eso. Entonces, pues aquí tendría usted, por ejemplo, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y las cargas ahí se las dan, ¿verdad? Lo que cambia es la distancia, miren. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Q y tendríamos que ver cuál es esta distancia. ¿Cómo podrían calcular ustedes esa distancia? Porque ese es el R, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos decir que nuestra referencia empieza aquí y queremos medir la distancia desde ese punto hasta donde está Q menos Q y menos, los dos menos Q, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos saber ese R? Creo que tal vez como está en el punto medio de la base, dice. Ah, no, dice en el punto medio de la base, estoy mal. Yo lo estoy poniendo como que sería aquí, ¿verdad? Sí, entonces no sería aquí el punto, sino que más bien en el punto medio de la base. Bueno, entonces lo voy a colocar para menos Q, que es más rápido, ¿verdad? Aquí sería menos 2Q sobre esta distancia, ¿verdad? Que sería un centímetro. Entonces aquí sería 0.01 para que esté en metros. El menos 2 es porque se suman, ¿verdad? Y de ahí me quedaría más Q sobre la distancia que nos hace falta, ¿verdad? Entonces lo que podríamos hacer es calcular el triángulo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que este sería 1 centímetro y este sería 4 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí, digámosle h sería la raíz cuadrada de 0.04 al cuadrado menos 0.01 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto es eso. Da 0.0387. Entonces este sería aquí, miren. Y bueno, de ahí podemos sumar todo esto. Entonces nos quedaría, por ejemplo, 1 entre 0.01 negativo, ¿verdad? Negativo 2 más, yo creo que se va a cortar. Entonces, bueno, solo voy a colocar esto. Si se corta, pues hasta aquí llega. Bueno, y ese número se va a multiplicar por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y de ahí el valor de Q. Si quieren, dejémoslo aquí. Solo, no sé si tienen alguna pregunta o comentario, me avisan.